Muy buenos días, les damos una cordial bienvenida a Ampliación de Noticias edición dominical, hoy 27 de noviembre. Ya estamos listos para el análisis de los acontecimientos informativos más relevantes en nuestro país, que dicho sea de paso no son pocos, más aún cuando hay un clima de crisis político que al parecer ingresa a una nueva etapa con un nuevo gabinete que tiene a Betsy Chávez al frente. También hay una iniciativa de suspensión temporal contra el presidente Pedro Castillo. ¿Hasta dónde pueden llegar esta polarización de las fuerzas políticas en nuestro país? Lo vamos a revisar a lo largo del programa. Mi nombre es Carlos González, desde la ciudad de Trujillo. Me acompaña nuestra estimada Joana Castro. Joana, muy buenos días. Carlos, muy buenos días para ti, un abrazo hasta Trujillo y a las personas, por supuesto, que tenemos el gusto, el placer de acompañar. Efectivamente, hay un clima polarizado, bastante complicado entre Ejecutivo y Congreso de la República, que además no viene de ahora, viene desde hace muchísimo tiempo, pero que nuevamente agudiza no solo un clima de tensión, sino que pone en duda aquellas situaciones que se deben ver de inmediato. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, paro de transportistas, paro de agricultores, protestas en distintos sectores, alza de alimentos y otro tipo de consecuencias que se dan mientras no tenemos, o por lo menos mientras recién se han nombrado a los representantes y al nuevo gabinete de ministros. Ciertamente, Joana, ¿no? Y otro punto, el Pleno del Congreso ha aprobado ayer sábado la propuesta para autorizar al presidente del Parlamento a presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial y medida cautelar contra el Ejecutivo. Sobre este tema, pero también sobre la renovación del gabinete, vamos a conversar ahora con el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. Congresista Salguana, muy buenos días, bienvenido a RPP. Carlos, Joana, muy buenos días, gusto de saludarlo. En principio, congresista, sobre esta decisión del Congreso de la República de aprobar, ¿no?, la presentación ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial, ¿qué es lo que busca el Congreso con esta decisión? Bueno, es de conocimiento público, Carlos, que el presidente de la República pretendió plantear una cuestión de confianza a través del primer ministro, ya renunciante, el doctor Aníbal Torres, y planteó una cuestión de confianza solicitando la derogatoria de la ley 31399 referido al referéndum. Y lo que el Congreso ha señalado, y creo que hemos coincidido todas las bancadas o la mayoría de ellas, es que la pretensión de una cuestión de confianza no corresponde a la legislación vigente en este momento, ya que el Congreso ha aprobado hace ya varios meses la ley 31355 sobre cuestión de confianza específicamente, por la que se determina que esta figura, esta atribución ministerial, solo puede ser presentada sobre aspectos vinculados a temas de la gestión gubernamental, ¿no?, sobre políticas de gobierno. Y en este caso, hablar de derogatoria, estamos hablando de una competencia exclusiva y excluyente del Congreso. Entonces el Congreso, aplicando el artículo 86 de su reglamento, ha rechazado de plano esta pretensión y el documento ha sido archivado y así se ha notificado o se ha informado al gobierno. Sin embargo, el presidente el mismo jueves pasado en la noche, luego de que el Congreso resolvió, un mensaje a la nación bastante breve, ha señalado que considera que hay un rehusamiento fáctico de la cuestión de confianza, ¿no? Entonces ellos están pretendiendo, lógicamente, tienen una deliberada intención de generar un escenario de disolución del Congreso. Y lógicamente nosotros tenemos todo el derecho, en defensa de la democracia y de una institución tan importante, de recurrir en un Estado de Derecho a quien constitucionalmente corresponde dirimir, que es el Tribunal Constitucional, a través de una demanda que se llama una demanda competencial, que está regulada en los artículos 108 al 112 del Código Procesal Constitucional, y eso es lo que ayer se ha votado, y se ha obtenido cerca de 100 votos, es decir, una cuasi unanimidad de las bancadas parlamentarias. ¿Y cómo interpretamos, congresista, este respaldo mayoritario que ha tenido esta decisión? Son 98 votos a favor, ¿no le parece un tanto extraño incluso el respaldo de Perú Libre? Lo que pasa es que en este caso, Carlos, yo entiendo que las bancadas comprenden de que ya esto no se trata de un tema ideológico ni de confrontación política, ¿no?, normal en una democracia, sino que aquí ya lo que se está tratando de imponer
es la voluntad de quienes ejercen en este momento la función de representación en el Poder Ejecutivo, ¿no? Al margen de la ley se pretende forzar una figura que no corresponde, y lo mejor es que el TC dirima, y de esa manera generamos desde el Congreso un nivel de estabilidad política en el país. ¿Y cuáles van a ser las reacciones, congresista Salguana? Buenos días, Joana Castro lo saluda. ¿Cuáles van a ser las reacciones o respuestas desde el Congreso? ¿A qué me refiero? Que más allá de lo que pueda haber sucedido ayer en este pleno y las decisiones que se han tomado, tenemos a una nueva jefa del gabinete ministerial, la quinta, Betsy Chávez, que ha sido censurada por ustedes en el Parlamento, pero que además hoy nos enteramos todos, los ciudadanos, a través del diario oficial El Peruano, que su asesor, el asesor número 2, va a ser, o ya es, porque ha sido nombrado ya, Aníbal Torres. Bueno, en realidad no nos extraña, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno, ya desde hace mucho tiempo, desde el principio, podríamos decir, utiliza una escopeta de 2 cañones, ¿no? O dice una cosa y hace otra, ¿no? Convoca a la OEA, pide diálogo, pide que cancilleres nos ayuden a establecer mecanismos de concertación entre los peruanos, ¿no? Acusa de golpismo a un sector político, ¿no? A una concertación, una confabulación entre el PJ, la Fiscalía de la Nación y cierto sector de la prensa, quien agrede permanentemente. Sin embargo, ¿no? Con la plena presencia de los cancilleres de la OEA, ¿no? Pide cuestión de confianza de manera ilegal, ¿no? Su premier se despachaba agrediendo permanente de manera verbal a todo el que se le ponía el frente, y ahora designa a una premier que lo menos que tiene es dialogante, ¿no? Betsy, lamentablemente, una colega parlamentaria, no ha demostrado una vocación de diálogo, democrática, de concertación, y las veces que ha sido criticada, ¿no? Es decir, la política no recibe críticas, ¿no? Y hay que saberlos escuchar con paciencia, con tranquilidad. Ella ha respondido de una manera muy dura, muy hasta grosera, ¿no? En el caso del Congreso, en el caso de la Fiscal de la Nación, en el caso de varios parlamentarios, a quienes inclusive ha denunciado constitucionalmente en el Congreso. Entonces, y ahora que convoque como asesora al ex premier, sin duda alguna ratifica que el gobierno está en un plan premeditado de golpismo, ¿no? De disolución del Congreso. Pero mi pregunta básicamente, congresista Salguana, era porque con esta nueva conformación del gabinete, este quinto nuevo gabinete necesita la confianza, o por lo menos se la tiene que pedir al Congreso de la República. ¿Está en condiciones el Congreso de darle la confianza a este nuevo y quinto gabinete ministerial? Efectivamente, por ahí va la reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca el presidente con la designación de Betsy Chávez como premier, ¿no? Una persona que fuese censurada por el propio Parlamento al que pertenece, ¿no? Y como anteayer escuchaba al gobernador del Cusco, los problemas que empiezan mañana en el tema de Machu Picchu, precisamente por una gestión desacertada de ella en el Ministerio de Cultura que acaba de dejar, ¿no? Entonces, ¿por qué la designan? ¿Por qué la nombran a una persona que no tiene las características, las condiciones ni la experiencia pública para un cargo pero tan importante, ¿no? El segundo funcionario de mayor importancia. Sin duda alguna es porque pretende que el Congreso rechace el pedido de cuestión de confianza obligatoriamente, tal como establece la Constitución. O sea, aquí hay una voluntad premeditada de generar las condiciones para la disolución del Congreso. Y sobre eso, lógicamente, el Congreso, los parlamentarios, las bancadas, tienen que reflexionar, tenemos que tomar una decisión, seguro. En el caso nuestro, nos vamos a reunir el día de mañana vía virtual y vamos a asumir una posición frente a esta grave y delicada situación. Muy bien, vamos a seguir conversando sobre la nueva composición del gabinete y esta decisión del presidente de la República de colocar al frente de la presidencia del Consejo de Ministros a Betsy Chávez. Luego de unos segundos, congresista, le vamos a pedir que nos espere para seguir con este diálogo. Escuchamos a los anunciantes y regresamos.
8 de la mañana con 22 minutos, Johanna Castro y Carlos González los estamos acompañando esta mañana en ampliación de noticias y estamos en diálogo con el congresista Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso, conversando sobre cómo se puede interpretar la designación de Betsy Chávez al frente de la PCM y también, ¿no?, la nueva composición. Hay ministros nuevos en el gabinete y qué escenario podríamos esperar los peruanos para los próximos días. Congresista Salguana, de acuerdo a lo que nos dijo antes de ir a la pausa, ¿considera usted que hay una provocación por parte del gobierno al nombrar a Betsy Chávez al frente de la PCM? Y por otro lado, Luis Valdés Farías, secretario general de APP, ha declarado que este es el inicio del camino para el cierre del Congreso. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, evidentemente, como también te señalaba Carlos, yo lo que veo es una voluntad ya deliberada y premeditada de buscar un escenario de cierre del Congreso, ¿no?, de disolución del Congreso. Eso se ha manifestado en los últimos acontecimientos, sobre todo porque hay una absoluta falta de voluntad de diálogo por parte del Ejecutivo, ¿no? Y yo recuerdo mucho a la presidenta del Poder Judicial hace unos meses solicitando que se produzca la reunión del Consejo de Estado. Inclusive tengo entendido que lo están convocando para el día de hoy o mañana. El Consejo de Estado se están autoconvocando. El presidente nunca respondió de ese pedido de la doctora Elvia Barrios. Posteriormente el monseñor Marreto de Junín llegó a Palacio y anunció que iban a convocar al Acuerdo Nacional y terminó denostado por el ex premier Aníbal Torres. Convocan a la OEA y la OEA, cuando se han retirado en una invocación inicial, han exhortado a que se busque mecanismos de diálogo y acercamiento entre las fuerzas políticas, ¿no?, y terminar esta confrontación y buscar una salida constitucional, legal, a esta crisis política que no puede prolongarse más porque estamos perjudicando en general al país. Sin embargo, el gobierno hace todo lo contrario, ¿no? Entonces yo lo que veo es que no hay voluntad de diálogo y hay una tendencia autoritaria que se está imponiendo dentro del gobierno. ¿Y qué le dice? Pues confronta, designa un gabinete que provoque, que no dialogue y que busque la manera de que el Congreso tome una decisión que abone en el sentido que ellos están pretendiendo, que es disolver. Congresista Salguana, y ya que estamos hablando del nuevo gabinete, hay una designación dentro del nuevo gabinete, me refiero a la ministra actual ahora y recientemente nombrada del Ministerio de la Mujer, Heidi Juárez, quien en septiembre de este año fue expulsada de APP, acusada supuestamente de filtrar unas grabaciones entre el líder del partido, César Acuña, y también la congresista Lady Camones para hacer una serie de favorecimientos supuestamente a unos proyectos de ley. ¿Qué opinan respecto a esta nueva designación en el Ministerio de la Mujer? Bueno, abona en el mismo sentido de lo que estoy señalando, ¿no? O sea, designarla a Heidi luego de los sucesos que usted conoce muy bien y la opinión pública también sabe y por las cuales fue expulsada de la bancada de APP, tampoco ayuda, ¿no? Tampoco ayuda porque Heidi con esa conducta evidenció lamentablemente que no es una persona que actúa con lealtad, con corrección, ¿no? Entonces, designar a ella de igual manera va a generar un rechazo no solamente de la bancada de APP, ¿no?, sino del resto de los parlamentarios, ¿no? Además, Heidi no tiene mayor experiencia pública para un cargo tan importante. ¿No es la idónea para ustedes? En este momento situaciones muy complicadas, ¿no? ¿No es la idónea? Por supuesto, o sea, por la trayectoria, ella no tiene la trayectoria que corresponde para asumir una cartera ministerial. Fíjese usted, en este momento tenemos serios problemas en el país que pasa precisamente por la falta de resolución de los ministerios. O sea, los ministros están abocados a otros temas, en su gran mayoría, y los problemas se agudizan. Y hay paro de transportistas, el tema del sector agrario, y además decir el tema de la URIA, los problemas en el Ministerio de Cultura, CUELAP, Machu Picchu, y así podemos ir yendo por sectores que no caminan, no funcionan, presupuestos que no se ejecutan. Yo siempre repito el tema de la ejecución presupuestaria que no llega al 70% y ya estamos terminando el año, y eso es menos obras, menos proyectos, menos desarrollo, y eso es lo que precisamente a nosotros como parlamentarios
del interior del país nos reclama la población, la ciudadanía, ¿no? Entonces, vamos a los ministerios, exigimos, pedimos y no encontramos respuestas. Y cuando averiguamos, no hay viceministro con el que hablamos la semana pasada ya había sido cambiado, o el director de la entidad también ya ha sido removido, y uno revisa y hay pues en un año, así como hay alta rotación de ministros, hay altísima rotación de viceministros, de directores generales, de directores de programas concretos. Entonces, ¿qué planificación, qué ejecución puede haber en un ejecutivo que lamentablemente no gobierna, no simplemente ocupa puestos y no desarrollan los programas y proyectos que el país necesita? Ciertamente hay cambios, ¿no? Hay cambios. Ha habido renovación en 6 ministerios: Midagri, Minan, Cultura, Inclusión Social, Producción y la Mujer, ¿no? Y bueno, esto definitivamente va a tomar Carlos, un tiempo. Sí. Estábamos en el caso del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que es un ministerio tan importante. Energía y Minas es el sector que aporta la mayor cantidad de divisas al país, ¿no? Y necesitamos promover grandes inversiones en minería, ahora que el precio del cobre está alto, el tema del litio. O sea, hay unas enormes perspectivas en la economía mundial que podemos generar trabajo, desarrollo para el país, destrabar el tema del corredor minero, etcétera. El tema de la pequeña minería, que también se estaba trabajando con la saliente ministra Herrera, y ya la cambiaron, ha estado 45 días, ya la cambiaron, ahora por otro personaje. Hay que volver a empezar, designará nuevos viceministros, nuevos directores. Es un permanente empezar, es un permanente iniciar, reiniciar estrategias, acciones. Hay que hacer entender nuevamente los problemas, y así pasan los meses y no se solucionan los problemas. Ese es el otro tema de fondo que lamentablemente el gobierno no está, o no se percata, o cree que esos cambios son inocuos, pero en realidad nos hacen un enorme daño al país. Muy bien. Muchas gracias, congresista Eduardo Salguana, por este diálogo con Ampliación de Noticias. Muy amable y muy buenos días. Carlos, a ti. Y finalmente, un chiquito, ¿sabe qué pasa? Que en Madrid tenemos un serio problema de seguridad ciudadana. Hay un crecimiento enorme de la delincuencia, y así que aprovecho por esta prestigiosa emisora para exhortar al ministro del Interior que le dé una miradita a la región y podamos trabajar conjuntamente para que los temas se encaren, porque ya la situación está insostenible en el tema de inseguridad ciudadana en el departamento de Madrid. Gracias, que es también Carlos, que es también un tema recurrente en diferentes regiones del país. 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos a actualizar los titulares de la media hora y luego regresamos con más en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú.